haber recibido a esta gran personalidad con relación al evento que se está celebrando este fin de semana largo aquí en República Dominicana. Tenemos también otro plato fuerte para República Dominicana, como ya lo habíamos anunciado previamente. Y en este caso es una personalidad jurídica de gran valor para la comunidad jurídica en sentido general. Estamos hablando del profesor Pedro Duarte Canaán. Sobre el profesor Pedro Duarte Canaán pudiéramos durar el programa entero. Necesitamos otro programa. Necesitaríamos más. Para otro programa. Exactamente, para leer su hoja de vida. Pero en términos general, todos saben que es doctor en Derecho de la Universidad Católica Nordestana y además abogado litigante, doctrinario. Es catedrático, dice él, pero siempre será un catedrático porque cada vez que la academia no se deja. Es cátedra. Facilitador de conferencias internacionales, consultor, escritor, todo lo que ustedes saben y mucho más. Y una gran persona, un gran ser humano y excelente abogado, de los mejores que existen en la República Dominicana. Para quien pida un fuerte aplauso. Bienvenido, maestro. Bueno, maestro, gracias por estar aquí. Un referente, señores. Una autoridad, el maestro. Gracias, Edison, Lauren y Daviana. Pues el privilegio me corresponde a mí de estar hoy por segunda vez en Legal Radio. Enviarle un saludo al licenciado Gustavo de los Santos Col y por supuesto a Francisco Manzano. Sí. Estrella. Es decir, que aquí estamos a su entera disposición en los minutos restantes. Gracias, maestro. Fíjese, usted siempre aporta a la comunidad jurídica. Ese ha sido su trabajo. Sí. Históricamente no se ha detenido solamente en desarrollar sus habilidades en los tribunales, sino que también que deja a la profesión parte de sus pensamientos, sus teorías y sobre todo su gran experiencia. Y tenemos conocimiento, y aquí tenemos con nosotros su última obra, El arte de la litigación oral, refiriendo a la estrategia del litigio. ¿Usted podría hablarnos sobre este aporte, este último aporte, no el último, sino este último, ¿verdad? No el único. No el último, no este último. Exactamente. Este más reciente aporte. Gracias. Pues este trabajo, este texto, está marcado con el número 20 dentro de las obras que hemos publicado. Este es un libro que pretende redefinir las estrategias del litigio para tanto abogados, abogadas como estudiantes. Fíjate o fíjense, litigar no es discutir. Litigar no es una mera actividad de discusión. Ya en el contexto del 5.0, con una inteligencia artificial que es una realidad y con la redefinición de todo el sistema acusatorio iberoamericano, la abogacía penal iberoamericana ha asimilado el concepto de que el litigante alfa del siglo XXI necesita algo más que competencia, necesita eficientización. Este texto es una especie de Biblia. Bueno, así lo dice la prologuista, que es la maestra argentina, doña Débora Huxek, que es maestra de mentorías en juicios orales en toda la República de Argentina. Aquí se explica la necesidad de que el litigante llegue al escenario penal con una historia, con una narrativa. La litigación del siglo XXI no solo es doxa, requiere epistemia. Fíjate que en las universidades los profesores enseñan eso que se llama verdad procesal. Lo que realmente importa en un juicio penal es la verdad material. Porque el proceso penal es una especie de maquinaria punitiva que empuja hacia la obtención de una verdad material. Entonces, la litigación de hoy está redefinida.
reconceptualizada. El litigante de hoy, más que un togado que debe ser culto, debe fungir como un técnico acabado que maneje la argumentación jurídica, que maneje la capacidad de síntesis, que maneje las narrativas. Estamos en la era del contenido. Entonces, la litigación es el escenario más anfibio, más natural, para que los togados y togadas, en un término de tiempo ya preestablecido, porque cuando los jueces te dicen, abogado, tiene 15 minutos para que articule un discurso de clausura. Entonces, si el litigante no domina la estructura de la argumentación jurídica, el proceso penal no es un código binario. Observen que el código binario es una estructura algorítmica que se mueve sobre la base de dos números, del 0 al 1. Entonces, más que una simple doxa, que es la opinión, el litigante requiere poner en práctica ética, interpretación jurídica, epistemia, narrativa, discurso, capacidad de síntesis y obviar lo que son las disonancias cognitivas. Es decir, hoy en día tenemos una jueza millennial. Hoy en día podemos tener un juez análogo que hizo una especie de transfer y ese juez análogo se convirtió en migrante digital a regañadientes. Profesor. Entonces, déjalo que desarrolle. Que por ahí va mi inquietud. Es decir, todo lo que usted ha manifestado de forma interesante sería, digamos, ideal en un mundo horizontal donde todos tengamos el mismo lenguaje, pero ¿qué ocurre cuando con este nuevo método de litigación, que es un lenguaje, digamos, eficiente, no es realmente interpretado por los demás actores, como algunos jueces, por ejemplo, que usted va con este lenguaje organizado, con esta estructura de litigación, que a veces no corresponde a la idea que tiene el juez de la misma, y parecería que no hay coherencia, no hay armonía entre la estrategia de litigación o la litigación conforme a la actualidad y un juez o muy avanzado o, digamos, muy arcaico para el lenguaje que se está planteando. Sí, en el actual contexto del Poder Judicial tenemos unos 890 jueces en toda la geografía, en todo el croquis, el mapa, 890 jueces y tenemos 62.5 que son hembras. De la matrícula actual de jueces. Por ciento estamos hablando. 62.5% de 890 son hembras. Okay. Es decir, la presencia femenina en la judicatura nacional está en 62.5. Entonces, tenemos una mezcolanza en esa malla de la judicatura. Jueces análogos, jueces millennial, generación Z, y la próxima generación será la generación beta. Entonces, hoy en día, el litigante necesita conocer mínimamente la psicología del juez. Gustavo quizás coincida conmigo de que los jueces penales respetan a los letrados meticulosos, organizados, porque el aspecto reputacional, fíjate que el activo intangible de más valía hoy en día para un litigante es su reputación. Sí. Así es. Sí. Es un activo intangible, el ítem reputacional. Y en mis 41 años de ejercicio, con un receso de 5, puedo dar testimonio que el juez penal dominicano tiene tendencia a respetar. Es cierto lo que tú dices, hay notas discordantes de jueces, por ejemplo, que han sido migrantes digitales. Hay jueces que todavía no saben montar un escáner y escanear un documento, por ejemplo, en su teléfono móvil.
en las provincias de la frontera. Yo he litigado en Jimaní, he litigado en Elías Piña, he litigado en Dajabón. Y tú te encuentras con magistrados que no saben, por ejemplo, el concepto de lo que es un algoritmo, ni una big data. Entonces, la litigación de hoy en día es un desafío porque se requiere meticulosidad. Y si el togado le añade a esto un poquito de filosofía del derecho, evidentemente que será mucho más interesante. Perdón, es que en ese mismo contexto, perdón, Gustavo, ¿sabes qué? Perdón, que no le entregué el libro a Gustavo porque ya se lo había enviado a la universidad. Por cierto, qué detalle, señores, que lo pondremos en circulación. Qué detalle. Tenemos que hablar de qué detalle, que los libros están dedicados. Sí, muchísimas gracias. Caballero, usted sabe que me llama mucho la atención y me encanta escucharlo, porque es una delicia escucharlo a él en los tribunales, litigar. Se aprende mucho, sobre todo yo fui durante un tiempo secretaria de Estrado y tenía que estar ahí y seguirle el paso cuando uno estaba copiando. Antes copiaba, señores, antes era a mano primero y después a máquina. Ahora es que se graban las cosas. Pero ese lenguaje tan elaborado que tiene el doctor te obliga, o sea, el que va a ser un contendiente tiene que saber que tiene que ponerse a la altura. Así es. Porque no solamente es hablar duro, muchas personas creen, o por lo menos había esa tendencia, de que litigar bien era hacer un escándalo y hablar duro en los tribunales y da qué sé yo cuánto. Todavía hay quienes se desmayan. Hay unos cuantos, pero te puedo decir que yo tuve el privilegio de estar en audiencia con Artañán Pérez Méndez. Cuando el profesor, que Dios lo tenga en gloria, y era una delicia verlo litigar, así mismo como al profesor Duarte Carrera, que no tienen que levantar la voz para hacerse escuchar. Entonces, no es que no se pueda levantar. Sí, no es que no se pueda, pero no es como utilizarlo como una técnica disruptiva de que yo estoy aquí y imponer cierto tipo de miedo. Es con conocimiento. Y qué interesante eso que usted dice de cómo nosotros los abogados o los litigantes, que yo no litigo, pero sí estoy muy envuelta, es que tenemos que estar conscientes de las diferencias. Porque tenemos jueces de muy larga data, jueces que no han migrado todavía a la era digital, pero tenemos jueces que salieron de la universidad ahora y entraron a la escuela inmediatamente. Y no fueron litigantes. Y no fueron litigantes, no han litigado nunca, no conocen. Gracias por no conocen lo que es estar del otro lado del estrado. Por ejemplo, es difícil, Gustavo va en esa línea, para darte la palabra, es difícil un litigante veterano como yo presentarme a un escenario penal con una joven de 30 años de edad. Y hasta menos. Millennial, 28 años, que nunca fue sudó litigante. La toga y el birrete, nunca fue litigante. No estuvo dentro de esa escenario. Es muy difícil para ella ponerse la ropa del litigante. Entonces, esa es una de las grandezas del abogado litigante. Esa joven jueza, millennial, empática, bilingüe, con tendencia a alguna corriente ideológica. Y con una estructura que salen de la escuela. Una estructura que se inclina a la Universidad de Berlín o de Frankfurt o a la Sorbona, que no lee literatura ni doctrina dominicana. Que no sabe lo que se pasa. Entonces no conoce el contexto social, jurídico, criollo. Entonces el litigante necesita crecerse en momentos difíciles como eso. Litigar en los palacios de justicia de la frontera norte, la frontera sur. No es el mismo libro. No como otro código. No es el mismo. No es el mismo libro. Es como otro código, perdón. No. Gustavo. Tú sabes que el profesor Duarte Canán, guardando la distancia a nivel de edad, fue mi maestro en la Católica Santo Domingo. Muy bien. Así que saben que me siento orgulloso de que esté aquí. Gracias. Con razón eres buen litigante. Ay, que tú tienes buena escuela. Claro, ya entendí. Era mi maestro. Fíjate lo siguiente. En atención a esas reflexiones que están haciendo de manera muy acertada, yo comienzo a evaluar. Primero decir que como litigante, y yo sé que el profesor Duarte Canán hace lo propio, yo no me voy a someter a un proceso litigioso sin yo conocer el juez o conocer la juez.
¿Por qué? Por esa misma distancia que usted sabe que existe. Yo digo, yo necesito crear un canal efectivo de comunicación, adaptar mi nivel de litigación a la juez o el juez con quien yo voy a litigar. A los criterios. No es que te voy a investigar ni nada que se parezca, pero voy a indagar sobre tu perfil, tu preparación. Tu perfil. Es parte de esa y preparación previa. Y tus precedentes. Y tu sentencia y tu como precedente leer para los ver hacia dónde precedentes, va es lo más conectado tu importante. criterio para poder enlazar. Claro. Para crear esa conexión. conexión. Claro. Conexión. Claro. Para que el juez, esa jueza, te escuche, no te oiga. Claro. Por ejemplo, ustedes saben perfectamente que el arte del buen hablar para un litigante es vital. Así es. Sí. Pero más vital es la capacidad que tú tengas para direccionar la conversación y llevarla al lugar que tú quieres que se encuentre. Para que esa jueza, entonces, que es muy empática, la jueza es feminista, es extremadamente empática, la jueza es animalista, la jueza es débil con el medio ambiente, la jueza es creyente fiel en el calentamiento global, la jueza pertenece al circuito woke, la jueza es progre, la jueza es conservadora. Todo ese perfil hay que conocerlo. La jueza es pro aborto o antiaborto. Entonces tú como litigante, que eres defensa técnica, nunca ofendas a la víctima. Nunca cometas el error como abogado o abogada litigante de utilizar un lenguaje destemplado, por ejemplo, contra la víctima. Porque tú estás direccionando un metamensaje que puede herir la sensibilidad de una jueza. Fíjate que no basta con tener la razón en un tribunal penal. En ocasiones no basta con tener la razón. Entonces, de ahí que siempre insisto que el proceso penal es como un carruaje. Es como un carruaje de epistemología. Es como un todoterreno de epistemia que tiene que procurar buscar la verdad material, no la verdad procesal que se enseña en las aulas y que todos hemos enseñado en las aulas. Más que una verdad procesal, se debe aspirar a buscar esa verdad material. Y el juez penal se debe exclusivamente a lo probado. Entonces vamos a la pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted la tendencia permanente de la Suprema Corte de Justicia de no referirse o no abogar por algún tipo de modificación para que finalmente los jueces, tengamos jueces que vengan del ejercicio, de algún ámbito del ejercicio, ya sea de la defensa pública o ya sea de la defensa privada, pero para promover de alguna manera en este tiempo en donde está desensibilizado el ser humano, a partir de su generación, cómo lograr ese nivel de sensibilización mínima que debe tener un juez? ¿Qué opinión le merece a usted que debe hacer la Suprema Corte de Justicia? Y segundo, una pregunta compuesta, si en estos tiempos usted está de acuerdo con la especialización o los tribunales especializados o no. Comenzamos por la segunda pregunta. Como usted quiera. El orden de los factores no altera el producto. Hace muchos años escuché una expresión, no recuerdo el autor. Para ser un abogado especialista, primero hay que ser un generalista. Es decir, uno comienza ejerciendo civil, laboral, mercantil, societario. Primero tú eres un abogado generalista y te desenvuelves en las principales áreas. Y con los años entonces te inclinas y haces la especialidad. Entonces, yo he sido un defensor a ultranza de las especialidades. Por ejemplo, yo soy incapaz de asumir un caso civil, no porque no pueda asumirlo, sino porque yo respeto a los facultativos, a los especialistas. Yo me identifico con la corriente que impulsa los tribunales y por vía de consecuencia las especialidades. Usted es un abogado
penalista litigante. Evidentemente usted se matricula en un colegio de abogados penalistas, como lo tiene Chile, lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, lo tiene México, lo tiene Honduras. Entonces, esa podría ser una posible opción por estudiarse. La Suprema Corte de Justicia, con sus 3 salas, evidentemente, con una malla de magistrados supremos, muchos de ellos fueron academicistas, puramente académicos. Por eso yo hablo en el libro de que es muy cuesta arriba tú recibir clase con un profesor de litigación oral que nunca ha obtenido una libertad de un preso en la cárcel. Tú te encuentras en el escenario con académicos brillantes enseñando práctica forense, enseñando litigación oral, y nunca han ido a un tribunal penal, y tú le preguntas cuántas sentencias de absolución penal tú has obtenido en tu dilatada carrera. Entonces yo creo en el académico que litiga y creo en el litigante abrazado a la academia, que ha sido el caso nuestro. Claro. 42 años, ahora el 24 de septiembre, Día de las Mercedes. Entonces, ¿y lo que falta, sería lo ideal, el académico litigante y el litigante abrazado a la academia, porque hay académicos que enseñan litigación que nunca han litigado y hay abogados en ejercicio que no compran un libro y que no van a un acto de puesta en circulación y que son apáticos ante la academia. Sí, y súper especialista en diferentes áreas que no le gusta, no tiene la vocación de enseñar. Entonces la Corte Suprema, con una presencia de magistrados y magistradas, políticos, académicos, debiera abrir un espacio. Y ese consejo de la magistratura se debiera importantizar un poco más y aperturar un poco más la posibilidad. Por ejemplo, en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, 5 magistrados. No hay litigante. Mínimo ahí deben estar 2 magistrados litigantes. Pero, profesor, mínimo. En ese mismo orden. Mínimo. En ese mismo orden. Mire. O sea, tú te encuentras que de esos 5 magistrados, profesores universitarios. Muy buenos incluso. Muy buenos, excelentes, pero estamos en la sala penal de la Corte Suprema. ¿Y cuál de los 5 ejerció el derecho penal? ¿Cuál de los 5 conoce el monstruo por dentro? El escenario penal. ¿Litigó ese juez? No, nunca litigó. Entonces, se debe importantizar, aperturar y ojalá que tomen en cuenta eso. Tomen en cuenta. Pero Gustavo, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una oportunidad en ese mismo orden. Creo que viene una renovación ahora. En ese mismo orden quería solamente enfatizar. Sí. Yo estuve haciendo un análisis a propósito de eso que dice el profesor y ahora mismo estaba verificando. De la Suprema Corte de Justicia, ¿cuántos jueces son litigantes o fueron litigantes? Son abogados que vienen del litigio. La conformación, como está planteada, refiere que 4 son de afuera, profesores, fiscales o abogados en sentido general. ¿Cuáles de esos 4 son abogados litigantes o fueron abogados litigantes? El único que fue el buen amigo que está en el Constitucional, Napoleón. Después ahora, ahí te queda el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que si bien ha sido un buen presidente de la Suprema Corte de Justicia, no viene, de donde yo tengo conocimiento, de la toga y el birrete sudada. Tampoco el magistrado Franzoto, era fiscal, no fue abogado litigante, fue fiscal. El magistrado Moisés Ferrer, tampoco fue un abogado litigante, era fiscal. No hay abogado litigante. Desde la otra banda, desde la defensa, ¿cuál fue el abogado? Pero el Consejo tiene la oportunidad. Ahora viene una renovación de la matrícula. Ojalá que el Consejo valore esa posibilidad. Ojalá que así sea, maestro. Pero nos seguimos, usted me sigue diciendo eso ahora mismo que vamos a un corte. Correcto.